Reporte 100. Y en el Boletín Oficial de Archivo del Estado se abrió el nuevo Fondo Histórico Gobernadores 1967-2003. Está con nosotros el director del Boletín Oficial y del Archivo del Estado, Juan Carlos Holguín Valderrama, a quien le agradezco que se encuentre en cabina. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Juan Carlos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un fondo histórico que contiene ¿qué documentos? Bueno, contiene documentos muy variados de cada una de estas administraciones, ¿no? Desde Faustino Félix Serna hasta Armando López Nogales. Son 4.910 expedientes los que en esta primera etapa se ponen a disposición de las y los ciudadanos. Cada una de las administraciones, ¿no?, de estos sexenios pues tienen diferentes documentaciones. De hecho, pues eran diferentes organigramas. Se tuvo que hacer un trabajo de ver cómo era la estructura de cada uno de estos gobiernos para poder hacer una clasificación de los documentos. En el caso de Félix Serna, por ejemplo, ¿no?, existía la Secretaría de Fomento Agropecuario, la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social. En el caso de Biebrich encontramos, obras públicas y asentamientos humanos, incluso Dirección General de Cinematografías. Entonces se empezó a ordenar cada una de estas administraciones. Son diferentes cantidad de expedientes por cada administración. Por ejemplo, en el caso de Rodolfo Félix Valdés se han localizado 1.584 expedientes, se han clasificado. De ahí, en el caso de Samuel Ocaña García son 1.517. No obstante, por ejemplo, en el caso de Manlio Fabio son 116. Y nos preguntaban el pasado viernes, ¿no?, que se hizo ahí la rueda de prensa, ¿por qué estas diferencias? Bueno, en primera, pues no ha habido nunca una cultura archivística en el Estado, ¿no? Entonces cada administración ha manejado distinto los archivos. Además, también hay que decirlo, hasta ahorita hemos clasificado alrededor del 40-45% de los expedientes. Por lo tanto, suponemos que conforme vayamos avanzando, esperamos el año que entra en estas fechas estar entregando la segunda etapa, pues aumenten la cantidad de expedientes. ¿Sí? ¿Qué gobernadores están en este archivo entonces? Están en este nuevo fondo histórico, está Félix Serna, Samuel Ocaña, Armando Biebrich, Alejandro Carrillo Marcor, Rodolfo Félix Valdés, Manlio Fabio Beltrones y Armando López. Sí, ¿de qué gobernador hay más documentos? De Rodolfo Félix Valdés. De Félix Valdés. ¿Qué tipos de documentos o qué documentos hay de Félix Valdés? En el caso de Félix Valdés, por ejemplo, tenemos documentos de control de prevención y redactación social, sí, de la propia oficina del Ejecutivo del Estado, de Oficialía Mayor del Gobierno, de la Secretaría del Ejecutivo, de la particular del Gobernador. También tenemos de Hacienda, de Registro Civil, de la SEC, de Fomento al Turismo, es decir, es uno de los más variados, junto con el de Ocaña, que ahí donde lo que sobresale más en el caso de... ¿Hay documentos de los exgobernadores, es decir, de la oficina del gobernador? Sí, de la oficina del gobernador, comunicación con los, por ejemplo, con algunas secretarías, ¿no?, obviamente con su particular, muchas solicitudes de la gente, ¿no?, de la época. Sí, directamente. Hay momentos históricos en nuestro estado, el movimiento estudiantil, por ejemplo, de los años 60 en Sonora. ¿Hay documentos del gobernador Félix Serna que tengan relación con el movimiento estudiantil? Han salido algunos documentos de movimientos en general, sí, ¿no?, de movimientos en general, particular, más que de Félix Serna, fíjate, han salido más de los 80s, ¿no? Es muy llamativo de repente ver cómo hay comunicaciones de, por ejemplo, a las 7 de la mañana llegó un contingente a la Universidad de Sonora, a las 7:15 llegó tal persona con un altavoz, a las 7:45, o sea, todas estas informaciones. ¿En tiempos de Ocaña y de Félix Valdés? Sí, en los 80s particularmente. Sí, por ejemplo, de la matanza de San Ignacio Río Muerto, ¿hay algo ahí? Carlos Armando Biebrich. De eso no ha salido nada hasta ahorita. Esperamos que probablemente salga algo, ¿no? Porque como te digo, falta aproximadamente el 50-55% de clasificar, pero hasta ahorita de lo de San Ignacio Río Muerto, por ejemplo, no hemos localizado nada todavía. Sí, ¿asuntos electorales hay también ahí? Hay algunos asuntos electorales, sí, algunos documentos también relativos a eso, pero sobre todo hay obra pública, sí, ¿no? O sea, digo, pues también muchas veces los archivos responden a ciertos filtros, ¿no?, que se hacían en el pasado. ¿Chismes no hay entonces? Alguno que otro, la verdad. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, chismes, más que chismes, pudieran ser cosas, digamos, un poco amarillistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hay indicios de ciertas cuestiones de narcotráfico ya desde los 80s, ¿no? Reportes de ciertas áreas del estado, de que se vieron sobrevolar, pues algunas avionetas
camionetas, ¿no? Se mencionan ciertas personas. O sea, hay datos sensibles en materia de seguridad en los años 80. Sí, datos, son datos que ya son públicos, ¿no? En tanto históricos, obviamente, por ejemplo, hay expedientes que sí se clasifican como reservados porque son precisamente lo que acabas de mencionar, ¿no? La palabra sensible. Cuando traen datos personales, ¿no? De ciudadanos, de ciudadanas, esos documentos se reservan por muchos años, alrededor de 50 años, hasta que puedan ser desclasificados, ¿no? Si de repente alguien solicita cierto tipo de documentos, lo que se hace se le llama testar el documento. Una versión pública, pues. Una versión pública, sí. O sea, se tapan los nombres. Sí. ¿Hay comunicaciones privadas, particulares? Hasta ahorita no se han localizado, comunicaciones que puedan ser, que se tengan que reservar, ¿no? Sí, hay comunicación, como te mencionaba, incluso entre ciertos gobernadores, ¿no? De Sinaloa, de Chihuahua, hacia el gobierno del estado, pero no hemos encontrado documentación así tan sensible. ¿Este fondo histórico puede servir para que historiadores investiguen sobre hechos que han ocurrido en Sonora en este periodo entre el 67 y el 2003? Sí, es particularmente para investigadores, pero también hay que señalar aquí que también cualquier ciudadano, ¿no? Puede acudir a las instalaciones. Algo que rige a los archivos en la actualidad, Juan Carlos, es que deben de ser pues un área de oportunidad para la rendición de cuentas y la transparencia, es decir, no solamente para la investigación, ¿no? De ahí nuestra intención a partir del 2021, que se nos dio la oportunidad de estar ahí, de trabajar este fondo, ¿no? Como te comentaba fuera del aire, hace alrededor de 25 años no se abría ningún fondo histórico en el archivo, es decir, se seguía trabajando con los 11 fondos restantes, que son fondos del siglo XVIII, XIX y la primera mitad del XX. Y bueno, estos documentos tenían aproximadamente 10, 12 años ahí en el archivo que no habían sido catalogados ni clasificados. O sea, no se podían, si alguien iba a consultar, prácticamente tenía que, como coloquialmente se dice, echarse un clavado en las cajas, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es precisamente catalogarlo para que el acceso sea mucho más rápido. ¿Cómo se puede acceder a estos documentos? Cualquier persona puede ir de lunes a viernes, de 8:30 a 2:30, es cuando está abierta al público la sala de consulta, no es necesario hacer cita, cualquiera va con una identificación oficial y se recomienda que lleven, se solicita que lleven guantes de látex y cubreboca para la salud de las personas y también para la conservación de los documentos. ¿Cómo se busca la información? ¿Hay fichas por cada expediente? Tenemos catálogos, estamos trabajando en los fondos antiguos, ¿no? Del siglo XIX, XVIII, estamos haciendo catálogos, pero en el caso de este fondo se empezó a clasificar y a la par haciendo el catálogo, así que ahorita cualquier persona puede ir y, por ejemplo, no decir, yo necesito todo lo que tengan de obra pública, y inmediatamente nosotros en la computadora ponemos obra pública y ya nos arrojan todos los expedientes relativos a este tema. ¿Qué son los originales? Tenemos planos, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, de Héctor Espino y de otros edificios e incluso muchos proyectos, ¿no? Alguien ahí puede hasta retratar el Hermosillo ideal de los años 70 y 80 de muchos proyectos que igual se dejaron de hacer. O sea, proyectos ejecutivos de obras que no se realizaron, que quedaron en propuestas, desde calles, carreteras, por ejemplo, plazas, incluso monumentos, ¿no? Hasta museos, por ejemplo, ¿no? Que quedaron en proyectos. Sí, este archivo culmina en 2003 y después de 2003 hay información, por ejemplo, de las administraciones de Eduardo Burs, que estuvo entre 2003 y 2009, Padres de 2009 a 2015. Así es, si hay información, eso se considera archivo de concentración, es decir, no es un archivo propiamente público, ¿no? Que la gente vaya y acceda. Para tener acceso a esos documentos, lo que la ciudadanía debe de hacer es pedirlos por vía transparencia, ¿no? Se hace ya una búsqueda y ya se entregan los documentos en el caso de que existan, pero esos todavía se consideran dentro de el área de concentración. ¿Todos son públicos o hay archivos que tengan algún tipo de restricción que tiene que ver con los años en los que se haya generado? Sí, la nueva ley general de 2018 y la estatal de 2020, establecen una serie ahí de mecanismos. De hecho son leyes mucho más abiertas para que la gente tenga mucho más acceso. No obstante, de todas maneras se tienen que hacer por tiempos, ¿no? En el caso de las administraciones de Burs, de Padres, de Claudia Pavlovich, son documentos que se consideran de concentración, es decir, no puede ir la gente así nomás y ver los documentos. Eso se solicitan vía transparencia.
Hay otros documentos que por el contenido, no es el caso del Archivo del Estado, nosotros tenemos muy pocos documentos sensibles, pero te pongo el ejemplo del Poder Judicial, que es un archivo importantísimo también. Ellos sí tienen que tener, por ejemplo, estos documentos reservados incluso hasta por 70 años, ¿no? Sí, porque son asuntos judiciales que traen datos personales. Datos personales, datos sensibles. En el caso, por ejemplo, nuestro, lo que tenemos son de las secretarías, de los diferentes nombres que ha tenido la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, el DIF mismo, ¿no? Donde de repente hay patrias potestades, hay cuestiones así de las infancias, ¿no? O solicitudes de las personas de necesidades básicas, necesidades económicas, donde están direcciones, nombres, y bueno, esos documentos se reservan, no porque sea sensible la información en el sentido de lo que contiene, sino los datos personales. Sí, estamos platicando con el director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado. ¿Temas de corrupción hay en estos archivos? No hemos identificado tal cual, pero seguramente pues algún investigador, algún historiador que vaya y revise, pues puede hacer contrastes, ¿no? Contrastes con, por ejemplo, yo diría, ¿no? Con los presupuestos, ¿no? Cruzando información entre el archivo del Congreso del Estado, que es un gran archivo también, el nuestro propio, lo que se decía en prensa. Ahí ya la corrupción yo creo se identificaría a través de investigaciones, más que directamente en el documento. Sí, cada gobernador saliente entregaba esta documentación al archivo por voluntad propia. Bueno, los documentos, hay que decirlo, pues son públicos, ¿no? Es decir, no son propiedad del gobernador saliente, aunque algunas veces, incluso en algunas presidencias municipales nos hemos topado con eso, ¿no? Que no hay actas de cabildo, no hay documentos, que porque tal persona era presidente y se los llevó, sí, ¿no? Los consideraba propios. En este caso, como te decía, no hay una cultura archivística en el Estado, entonces eso también hace que haya administraciones que tenemos muchos documentos, otros que tenemos poco. No se entrega al archivo del Estado en cuanto sale el gobernador, quedan en las oficinas porque siguen siendo muchos incluso de trámite, ¿no? Que todavía se tiene que seguir consultando, o bien de concentración. Eso ha ocasionado que haya pérdidas a lo largo del tiempo por humedades, por plagas, por descuidos, ¿no? Pero en estos 2 años que ya tenemos ahí al frente de la dirección, bueno, hemos estado tratando de rescatar diferentes archivos y de organizar diversos archivos por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Gobierno, se ha hecho trabajos ahí a la que pertenece el Archivo del Estado para organizar el archivo de concentración, ¿no? Muy bien, ¿dónde se encuentra el archivo histórico, el archivo del Estado para consultar estos documentos? Nos encontramos en Garmendia 157, entre Monterrey en Cerdán y Elías Calles, y bueno, estamos ahí abiertos de lunes a viernes. Muy bien, gracias Juan Carlos Holguín Valderrama, director del Boletín Oficial y del Archivo del Estado. Muchas gracias por estar con nosotros. Cronista de Álamos además, ¿no? Sí, también. Cronista de Álamos, nada más y nada menos. Reporte 100.